Bueno, un gran gusto saludar a Martín Cohen, nunca lo vi personalmente. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy interesante para mí tenerte en el programa. Gracias. Quiero que nos des un poquito tu panorama, lo que estás viendo. Yo te propongo esto. Estamos viendo cómo algunos consensos que son pequeños de verdad en la Argentina, deberíamos tener muchos más consensos entre todas las fuerzas políticas, hay uno que quieren derrumbar, hay 3 o 4 declaraciones de Juntos por el Cambio sobre la posibilidad de que vuelvan a actuar en seguridad interior los militares, ¿no es cierto? Digo, empecemos por ahí para desgranar un poco algunos temas. ¿Te imaginabas que eso podía pasar y que los periodistas se lo pregunten y festejen estas cosas? Yo ya no sé qué no me imaginaría. No puedo imaginar qué me resultaría inimaginable. Pero en estos casos me parece que en distintos discursos, pero de una misma frecuencia, es notorio un recelo aparentemente compacto respecto de la presencia del Estado, respecto de la incidencia del Estado, respecto de la función misma del Estado, excepto en su fase represiva. La fase represiva les encanta. Entonces se vuelve, digamos, por lo menos desconcertante, por no decir dudosa, esa tesitura que incluso en las expresiones más vehementes, frente, digamos, y contrarias a cualquier presencia e incidencia social del Estado, el aparato represivo estatal no solo tienden a mantenerlo, sino a fortalecerlo y además los entusiasma. Digamos, hay ahí una especie de agitación gozosa ante la perspectiva de que ese Estado que vituperan todo el tiempo, si se trata de utilizarlo como herramienta de represión, entonces les parece bien. En ese punto no me es inimaginable. ¿Y de dónde viene esa perversión de que la represión te genere al que la dirige un placer morboso que ha existido, lo hemos visto a niveles execrables, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso de dirigentes políticos. Bueno, porque funciona estrictamente de esta manera. A veces son los manotazos del asustado, en el sentido de, como se ha dicho ya, ¿no? Sí, el violento es miedoso antes que nada, ¿no? Sí, un burgués asustado puede hacer cosas extremas. Y después me parece que hay grados de, digamos... Pero miedo a la gente pobre, por ejemplo. Les tienen miedo. Efectivamente, les tienen miedo. Porque... Bueno, es que se aplican algunas ideas que dicen... Está bien que les tengan miedo, porque bueno, va a ser complejo. Pero absolutamente. Entonces, en ese punto, a los sometidos de tu proyecto político, a las víctimas de tu orden económico y social, si no los tenés fuertemente bajo la suela, claro, entonces te asustás. Si cobran autonomía, si reaccionan, si ocupan espacios públicos, si manifiestan, si se enojan, si reaccionan, efectivamente tienen razones para temer. Pero entonces ahí estamos encontrando un punto de verdad respecto de lo más genuino, diríamos, respecto de lo que se dice, de cómo funciona cierta combinatoria, que no es nueva y que es archiconocida, de un impulso ultraliberal en materia económica, y como se sabe cuáles son las consecuencias sociales concretas que ese impulso acarrea, va de suyo que eso requiere un aparato de represión. No es nuevo, ni en la historia ni en la formulación. Entonces no me es inimaginable. Es muy cierto esto que decís. Para Milei es más violento cobrar un impuesto que pegarle un palo en la cabeza a alguien. Es así. Y yo siempre celebro tus palabras, creo que porque vos lo explicaste como nadie, el tema de los 30.000 desaparecidos, y fue muy viral, y lo sabés y demás, fue espectacular. Y justamente Milei el otro día dijo que me traigan la lista, ¿no? Yo no hice nada en especial, ni soy uno, Pero hiciste un gran resumen. Entre tanta gente que está pensando y a quien uno lee y a quien uno escucha, y por eso uno elabora ciertas cosas. No te gusta que te digan que vos dije, pero lo hiciste. Es que no es así. Bueno, no nos vamos a pelear por eso. Y después las cosas se viralizan, no se viralizan con una dinámica incontrolable. ajena. Eso, ¿no? Nunca sabés por qué pasa. Digo, porque para ser justos, es parte de todo un tipo de elaboración histórica, ideológica, intelectual, literaria, de qué pasó en esos años. Soy simplemente alguien que siguió esas discusiones, se formó en esas discusiones, y es una intervención que fue mía y podría haber sido de muchos otros que tienen el mismo grado de elaboración o un grado de elaboración mucho mayor.
Por supuesto que hay un giro, yo diría incluso cruel, porque se trata precisamente del modo en que el aparato de represión ocultó la información. Y cómo el aparato de represión ocultó la información e hizo de ese ocultamiento parte de la dinámica del terror y parte del hostigamiento a las víctimas. No decir dónde estaban, no decir si estaban vivos o muertos. Y luego, no dar una vez restablecida la democracia, bajo la forma de un pacto de silencio que se mantiene hasta hoy, no decir dónde están los cuerpos, no decir dónde están, quiénes son, qué nombres les han puesto a los bebés de aquel momento, hoy ya adultos, secuestrados y apropiados, ¿dónde están? ¿Qué nombres falsos tienen? ¿En manos de quiénes están? ¿Cómo hacer para restituirles su derecho a conocer su historia y su identidad? Claro que la base del asunto en aquellos años y hasta hoy consistió en que ocultaron esos elementos, que la represión fue ilegal, que la represión fue clandestina. Una reivindicación, yo diría un reclamo, ya en los años de la dictadura era: queremos la información, que digan dónde están, como hemos cantado en las calles tantas veces, que digan dónde están, devolverle a las víctimas, que han sido víctimas no solo de la represión directa, sino víctimas de esta modalidad de sustraer los cuerpos, la información, no solo en aquel momento, ahora no sabemos. Los centenares de niños, bebés apropiados en aquel momento, hoy ya adultos, hoy no sabemos dónde están. Hoy no dan la información quienes la tienen. Hoy no dan los nombres quienes lo saben. Entonces, dado que ese procedimiento fue parte de los mecanismos de terror y fue parte de lo que se les asestó a las víctimas como forma de hostigamiento, de padecimiento, la sola circunstancia en la que los familiares tienen que decidir cuándo ya no esperan la aparición con vida. Lo tienen que... ¿Cuándo? Cuando ya se esperó demasiado. ¿Cuándo te resignás a que ya no está con vida? Descargar sobre las víctimas ese paso, lo que es la figura del desaparecido, no es algo... No es una figura legal, incluso la fría letra de la ley dice que a tal cantidad de meses vos podés dar por muerta a una persona. Es un horror. Es parte del horror. Es parte de los dispositivos del terror. No es casual ni fue... Es parte de un plan sistemático de implementación de terror, y parte del terror operó mediante ese mecanismo, y es esa la diferencia sustancial, conceptual, entre la condición del desaparecido y del muerto, que no es equivalente. No, por supuesto. Mientras ahora, decía esto, disculpame, Pablo, Milei, una cosa. Dale. Porque venía en relación a lo que decías de Milei. Si una parte del padecimiento, del hostigamiento, del sufrimiento, consistió efectivamente en silenciar, dirigir a las propias víctimas o a los familiares de las víctimas directas la pregunta por la información que le fue sustraída y escamoteada hasta hoy, yo diría es por lo menos cruel. Sí, y lo dijo en Tucumán, donde todos los días desentierran un cadáver nuevo en el Pozo de Vargas, ¿no? Un escenario de horror, pero pocas veces visto. Eso sí. Está pasando hoy. Sí. Hoy está pasando eso. Exactamente, no estamos revolviendo historias caducas, Sí. porque estas historias no están caducas. Primero porque hay algo que se llama historia, y en los movimientos de la historia un presente siempre se constituye respecto de un pasado o de distintos pasados. Pero en este caso en particular, por las características que tuvieron los hechos y por las consecuencias que tienen todavía hoy, no están cerrados. Cerrar el número no deja de ser una pretensión de cerrar un tema que no está cerrado, porque hay respuestas que no se han dado, hay cuerpos que no han aparecido. Totalmente. Y hay personas secuestradas, apropiadas, que hoy no sabemos quiénes son ni dónde están. Entonces no podemos cerrar. Martín, ¿viste Argentina 1985? No todavía. Clases. Feria del libro. Visita la televisión. Boca, no pude ir todavía, pero ¿Pero estoy qué te parece revisitar eso en formato de cine? Por supuesto, con omisiones, con lo que implica el cine, pero también la posibilidad de acceder a un público que, por lo que vimos en algún rebote en algunos medios donde trabajan chicos muy jóvenes, no tienen la más remota idea de lo que pasó. Lo cual es una mala señal, porque no la vi.
De manera que sobre la película no voy a decir nada, porque no la vi, pero leí muchas de las intervenciones de lo que se generó, Sí. y me parece muy interesante que eso se reabra, porque es como algunas de las intervenciones que leí iban por ese lado. Una de esas cosas no es tan frecuente para los argentinos, una de esas cosas de las que podemos estar orgullosos. No encaja, creo yo, en el esquemita K anti-K, no encaja en el esquemita, No. porque es un esquemita en general muy reductivo, que para algunas cuestiones funciona, para otras no, y me parece que es interesante volver sobre esas cuestiones bajo un formato más amplio. A mí, digo, un formato de elaboración más amplio. Una cuestión que me ha llamado la atención, pero porque se insiste y que me resulta un tanto preocupante, es que se haya vuelto formulación irónica la expresión "es más complejo". Se dice solo como forma de burla, con lo cual hay una tendencia a establecer que de por sí las cosas serían simples y la pretensión o la invocación de complejidad sería una especie de capricho que merece burlas. Yo la verdad es que no pienso así. Algunas Creo cosas que es son un simples. intento de bajarle la intensidad, por ejemplo, bueno, mataron, torturaron, es más complejo. Sí, aparece como burla. Lo están medio como defendiendo. Sí, sí, y sobre todo están aplanando. Algunas cuestiones son simples, pocas. Yo conozco muy pocas que son realmente simples. Este tipo de cuestiones de las que estamos hablando ahora, o de las que se ocupa la película de Mitre, no son asuntos simples. Entonces, abordar asuntos complejos con un tácito o explícito desprecio por la misma complejidad, es decir, bajo la invocación burlona del "es más complejo", y eso complica las cosas. Mi expectativa para la película que veré, en cuanto ahora me voy a Santa Fe, a una nueva feria del libro que disfruto muchísimo, pero me lleva a postergar, por ejemplo, ir al cine a ver la película. Insisto, es uno de los hechos históricos de los que podemos estar orgullosos, como sociedad, como se suele decir, y a la vez es complejo. Por suerte, Sí. es complejo. De manera bueno. que si se intenta el gesto habitual de dividir en dos bandos y ponerse de un lado o del otro y creer que hay solo dos lados y solo es posible poner todo el bien de un lado y todo el mal del otro, no estoy pensando en el aparato represivo. Estoy pensando en Alfonsín, si aparece, no aparece, Luder. Digamos, efectivamente es un mapa, felizmente digo, complejo, porque Totalmente. los asuntos sociales suelen ser complejos, y el juicio de las juntas, que fue ejemplar, que fue excepcional, y que, insisto, es una de las cosas, no son tantas de las que nos podemos enorgullecer como sociedad, fue y sigue siendo parte de un proceso complejo. Martín, una idea para salir de la grieta a la cual te referiste. Yo no sé si yo puedo decir una idea para salir de la grieta. Hay un ejercicio que yo intento modestamente en mis ámbitos, porque mi desacuerdo con la grieta no es ni la crispación, ni la exasperación, ni que haya peleas, ni que atente contra la unidad. Bueno, porque a veces la unidad es bienvenida y a veces no hay por qué estar tan unidos, o habría que averiguar bien con quién se supondría que nos tenemos que unir. Si revisamos, a veces decimos, no, mejor ahí, unidad, no. Para mí la cuestión con la grieta, o lo insatisfactorio, insisto, no es tanto que sea un estado de disputa frente a un estado de armonía. No es eso lo insatisfactorio, sino, otra vez, la simplificación. Porque la grieta tiende a suponer, insisto, que los lados son solamente dos, que no hay ambivalencias, que no hay ambigüedad, que no hay pasajes, que no hay contradicciones, que en cada uno de los solamente dos lados no hay O contradicciones. sea, ¿fomentarías los grises un poquito? Yo no es que los fomente, es que los hay. Pasa Por que un no lado. garpan hoy. Por un lado. Pero yo te diría otra cosa, Pablo, porque los grises supondrían, hay blanco, hay negro, los grises son intermedios. Pero todavía con la idea de lo medio, lo intermedio, los matices, estaríamos recorriendo un espacio que está al interior de los bordes definidos por la grieta. Sí. Y me parece que hay algo que no tiene que ver con matizar o con los grises solamente, que es que hay términos de antinomias, de disputas, que están por fuera de los bordes de la grieta. Están por afuera. Yo no tengo solución. Digo, por dónde trato de pensar yo. Hay cierto tipo de perspectivas, planteos, problemas que no están en un espacio de conciliación al interior de la grieta. La exceden. Están por fuera.
Martín, gracias por pensar aquí con nosotros en esta noche. Un placer. Un placer, sos un gran escritor. Muchas gracias.